les quiero hablar sobre un tema que hemos escuchado bastante y del cual ustedes también conocen bastante, que es sobre la fe. Sabemos que la fe, dice la palabra, que es una certeza, es una convicción de que Dios nos va a dar algo bueno, que va a suceder algo bueno en nuestras vidas porque Dios lo prometió, porque dio su palabra y nosotros la creemos. Pero también nos habla que la fe es necesaria para que nosotros podamos agradar a Dios, que si nosotros no tenemos fe en sus palabras, en sus promesas, no vamos a poder agradarlo. Y también nos dice por ahí en otra parte en la Biblia que esa fe se alimenta o viene es de escuchar la palabra de Dios, de conocer sus promesas. Todo eso ya lo conocemos. Pero en esta noche yo les quiero hablar de un pasaje bíblico que es Hebreos 11, que es todo el capítulo, y habla, en algunas versiones de la Biblia, titulan ese capítulo como los héroes de la fe. Y no lo voy a leer todo en esta noche, porque es extenso, pero sí les quiero leer de algunas personas que aparecen en ese capítulo y de lo que hicieron. Estas personas literalmente son como el Batman, el Superman, todos los que aparecen ahí son como la Liga de la Justicia de la Biblia. Son los Vengadores, los Avengers de Dios. El Capitán América, el Iron Man, todos los superhéroes que conocemos juntos reunidos en un mismo capítulo, pero estos son los héroes de la Biblia. Es el salón de la fama de la fe. Y les quiero nombrar algunos. Por ejemplo, hablan de Abel, que dice que dio un sacrificio a Dios más agradable que su hermano porque lo hizo de corazón. Habla de Enoc, que al final de su vida Dios se lo llevó al cielo sin experimentar la muerte porque Dios se había agradado con la forma en que él había vivido. Habla de Noé, que todos sabemos que construyó un gran arca para llevar a su familia y llevar 2 animales de cada especie para salvarlos del diluvio. También habla de Abraham, que siendo un hombre ya de avanzada edad, junto con su esposa, que también era una mujer anciana, dice la Biblia, pudieron engendrar un bebé, y a través de ese bebé Dios les prometía a Abraham ser el padre de multitud de naciones, de mucha descendencia. Hablan también de Moisés, que prefirió dejar de pertenecer a la familia del faraón para pertenecer al pueblo de Dios. Y luego fue él quien guió al pueblo de Dios para sacarlo de Egipto y liberarlo y llevarlo o guiarlo hacia la tierra prometida. También es una lista extensa en la que podemos ver a José, podemos ver a David, podemos ver a Sansón, podemos ver a Ruth, podemos ver muchas personas que están en el salón de la fama de la fe de Dios. Y al leerlo, yo me ponía a pensar y a meditar a veces en qué bacano sería nosotros poder aparecer en ese salón de la fama. Y yo miraba todo lo que hicieron y yo sentía como muy difícil. Qué difícil poder aparecer ahí y hacer todo lo que ellos lograron. Sentía que era una tarea o algo casi inalcanzable. Y así quedó esa idea en mi cabeza, dándome vueltas durante muchos días. Incluso llegué a pensar hasta el nombre que yo tendría como superhéroe. Por ahí, hasta el traje. Ahí lo tengan, vean. Yo me llamarían el Santo. Y esa idea quedó dando muchas vueltas en mi cabeza. Y yo pensaba, algunas veces mientras me arreglo para salir al trabajo, después de haber lavado, planchado, cocinado, trapeado, barrido, bueno, lo que nos toca a los esposos ahora, hoy en día, recién casados. Entonces, mientras yo hago todas esas cosas para salir, antes de salir a trabajar, muchas veces me gusta ponerme a escuchar unos podcasts que aparecen en Spotify que son de Duolingo y son para estudiar en inglés y cuentan historias.
historias, como le gustan a las películas a mi papá, de la vida real. ¿Sí? Y al escuchar esas historias, Dios me regalaba o me mostraba algunos tips o algunas formas muy sencillas, muy simples, en las que yo podría aplicar a mi vida para algún día aparecer o pertenecer a ese gran salón de la fama. Y el día de hoy quiero compartirles esas historias y esos tips. Entonces, el mensaje de hoy son unos tips para convertirme en un héroe de la fe. Y el primero de ellos, muy fácil, muy sencillo, es la disposición. Quiero que me acompañen a leer en sus Biblias, pueden alistar su Biblia física, los celulares, como la tengan, Juan 10:27 en la Nueva Versión Internacional. Y dice así: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Entonces, los hijos de Dios, las ovejas de Dios, escuchamos su voz y lo seguimos, obedecemos, ¿sí? Y para eso quiero contarles una historia. La primera historia trata sobre el Apolo 11. El Apolo 11, como ya la mayoría sabe, fue esa misión para llevar al primer hombre a la luna, que el primer hombre fue Neil Armstrong. Esa misión incluía como una segunda misión que era para aterrizar o traer de regreso a los astronautas a la Tierra. Y para eso la NASA ubicó unas antenas alrededor del mundo. Habían 3 antenas principales, había una en Estados Unidos, una en Australia, otra en Madrid, en España, y habían 12 antenas auxiliares alrededor del mundo también, y una de ellas estaba en una isla en el Pacífico, que es la isla de Guam. Resulta que en esa isla o en esa estación, un día antes de que el Apolo 11 regresara a la Tierra, la antena que se comunicaba con las demás antenas tenía que estar rotando y empezó a fallar y no estaba rotando bien, como los ventiladores viejitos a veces que tenemos en la casa que se quedan por allá, algo así. Entonces el director de la estación se dio cuenta, o bueno, lo que debían hacer era desarmar toda la antena, repararla y volverla a armar, pero eso podía tomar varios días. Entonces no era viable. ¿Por qué? Porque el Apolo ya venía de regreso. Entonces él se dio cuenta que podían solucionar el problema con solo engrasar una parte de la antena para que empezara a girar bien. Pero resulta que para poder engrasarla necesitaban meter la mano y no cabía la mano de ninguna persona adulta. No cabía la mano porque era un orificio muy pequeño. Entonces él de una vez recordó a uno de sus hijos, que tenía 10 años en ese momento. A la mitad de la noche mandó un carro de la estación de la NASA allá en esa isla a recoger a su hijo en la casa, se lo trajo en pijamado como estaba y lo mandó a traer. Cuando llegó a la estación de la NASA, entonces él le comentó la situación y le dijo: hijo, necesito que untes la mano de grasa, metas la mano y lo untes hasta que yo te diga. Y así lo hizo el niño, obedeció a su papá, cogió la mano, engrasó la antena hasta que empezó a funcionar. Y una vez empezó a funcionar, el papá le agradeció, le explicó que era muy importante lo que estaba haciendo, pero por la misma lo mandó para la casa porque al otro día tenía escuela, ¿sí? Y a dormir. Y el niño dijo, bueno, pues lo vio como algo normal, no se dio cuenta de la importancia de lo que estaba haciendo. Hasta el otro día, cuando en todos los periódicos a nivel mundial apareció la foto del niño engrasando la antena. Fue noticia en todos los Estados Unidos y a nivel mundial. Tanto así que el mismo Neil Armstrong, días después, fue hasta el colegio a agradecerle delante de todo el colegio al niño por haberle salvado la vida y haber salvado la misión. Ahora, iglesia, yo les quiero hacer una preguntita. ¿Qué fue el superpoder del niño?
¿Qué fue lo extraordinario que le tocó hacer? Nada, ¿verdad? Lo único que hizo ese niño fue escuchar a su papá y obedecerlo. No hizo ninguna, fue hasta una tarea sencilla, una tarea ordinaria, una tarea trivial, pero tuvo resultados extraordinarios. Y así pasa en nuestra vida cuando nosotros escuchamos a Dios y le obedecemos. No necesitamos ser multimillonarios, no necesitamos un puesto de influencia, no necesitamos demasiado poder o un superpoder o tener el puesto político más importante o ser famoso como algún predicador muy famoso a nivel mundial para poder hacer cosas extraordinarias. No lo necesitamos. Lo único que necesitamos es poner lo que estamos haciendo en las manos de Dios, demostrarle nuestra fe a Dios obedeciéndolo cuando Él nos habla. Y esas tareas diarias, a veces que parecen ordinarias, triviales, sencillas, que hacemos a diario, si las ponemos en manos de Dios, en cualquier momento los resultados van a ser extraordinarios, sobrenaturales, y podríamos ser catalogados unos héroes de la fe. Y si no me creen, vea lo que les voy a dar un ejemplo de uno de los héroes de la fe que aparece en el capítulo, y es Moisés. Y los pongo en contexto para darles el ejemplo. Moisés había logrado convencer al faraón de sacar su pueblo de Egipto. Después de que el pueblo de Egipto había salido, el faraón se arrepintió. Y entonces dijo: voy a mandar a todo mi ejército a alcanzarlos y a traerlos de vuelta, y el que no se quiera devolver. Entonces, el pueblo de Israel estaba parado frente al Mar Rojo y detrás venía el pueblo, el ejército del faraón por ellos. Y vean lo que le dice Dios en Éxodo 14:16. Y tú, le está hablando a Moisés, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. ¿Qué le tocó hacer a Moisés? Levantar el brazo con una vara. Eso fue todo. Con todo el respeto de Moisés, es algo muy fácil de hacer. Cualquiera de nosotros lo puede hacer. ¿En dónde está lo extraordinario? En que él escuchó la voz de Dios y la obedeció. Tuvo fe y creyó en que lo que Dios le estaba hablando y lo que le decía que iba a suceder, iba a pasar. Pero en verdad él no hizo nada extraordinario. ¿Cuál fue el superpoder? ¿Cuál fue la superfuerza, la visión? No volaba, no era como Hulk, no tenía el martillo de Thor, ¿sí? No tenía ningún superpoder. Y acá va otro ejemplo del mismo Moisés. Este está en Éxodo 17, 5 y 6. Nuevamente los pongo en contexto. Pasaron el Mar Rojo, atravesaron. Después del Mar Rojo tenían que ahora atravesar el desierto para llegar hasta la tierra prometida. Pues como ustedes sabrán, un desierto, bastante calor, y llevaban días que no tomaban ningún líquido el pueblo de Israel. Entonces empezaron a renegar en contra de Dios, en contra de Moisés, y a pedirle y a exigirle que les diera algo de beber, porque ya se iban a morir, que para eso los hubieran dejado morir en Egipto. Y vea lo que le dice Dios a Moisés. Éxodo 17, 5 y 6. Dice: adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo a algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Aséstale un golpe a la roca, y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Nuevamente, iglesia, ¿qué le tocó hacer a Moisés? Llevarse a los ancianos a que lo acompañaran a darle un varazo a una piedra. Y los resultados, extraordinarios y sobrenaturales. Entonces, iglesia, no necesitamos de superpoderes para que podamos impactar
o podamos hacer la diferencia. Simplemente necesitamos poner todo eso que hacemos en manos de Dios. Y cada vez que escuchemos la voz de Dios, obedecerle, tener confianza en Él y creer en su palabra. Y ese es nuestro primer tip. Muy fácil, ¿no? El segundo es mantener la calma. Quiero que me acompañen a leer Salmos 23, 4 y 5 en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortas. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Para este punto, o este tip, les quiero contar ahora una historia sobre una heroína, sobre una mujer que logró algo que nunca ningún otro ser humano había podido hacer. Y ella se llama Jill Heiner. Por aquí va a aparecer en pantalla. Ella es una buceadora muy famosa. Hoy en día trabaja para Discovery Channel, para la National Geographic, haciendo excursiones a los sitios más aislados del planeta. Se meten en las cuevas submarinas, en los cenotes, debajo del mar, a los lugares más recónditos del planeta para hacer expediciones para estos canales. Y ella fue la primera mujer o el primer ser humano en la Tierra en bucear dentro de un iceberg. Un iceberg, ustedes saben, son esos hielos gigantes que hay en el mar, que algunos son tan grandes que pueden tener el tamaño de un país completo. Dicen que el más grande, el iceberg más grande del planeta puede tener el tamaño de toda la Orinoquía, lo que son como 4 o 5 departamentos de nuestro país. El caso es que en ese iceberg, en el más grande del mundo, a ella la contrataron para ir a hacer una expedición porque encontraron una cueva por donde podían entrar dentro del iceberg. Y era la primera vez en la historia que un ser humano iba a poder estar dentro de un iceberg. Bueno, ella se fue con su equipo, entró en el iceberg y una vez estaban adentro, escucharon un fuerte ruido. Entonces se regresaron para ver qué era. Resulta que la entrada de la cueva ya no existía. Hubo un derrumbe, en este caso pues en los icebergs un deshielo, y tapó la entrada por donde ellos habían ingresado al iceberg. En ese momento, en la historia, ella misma es la que narra la historia en esos podcasts, cuenta que ella recordó sus entrenamientos, y en sus entrenamientos había una parte fundamental que era mantener la calma. ¿Por qué? Porque si ella se angustiaba o se desesperaba, sus pulsaciones, los latidos de su corazón se iban a acelerar. Y al acelerarse iba a demandar más oxígeno. Entonces, pues el oxígeno que tenía no le iba a ser suficiente para lo que pudiera necesitar. Entonces ella se calmó con todo su equipo y guió a su equipo durante varias horas buscando distintas salidas hasta que encontraron, dice ella, una corriente de agua, la siguieron y pudieron salir del iceberg todos con vida. ¿Sí? No hubo lesiones, no hubo nada para ninguno de ellos. ¿Gracias a qué? A que pudieron mantener la calma. Literalmente, mantener la calma puede salvarnos la vida. Y lo contrario, angustiarnos, desesperarnos, puede acabar con nuestra vida. Pero ¿cómo hacemos para mantener la calma y conservar la paz? Muy fácil decirlo, pero ¿cómo lo hacemos? La Biblia también nos enseña cómo. Quiero que me acompañen a leer Isaías 26:3 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Entonces, cuando nuestros pensamientos están concentrados en lo que Dios nos ha dicho, en las promesas de Dios,
en la palabra de Dios y no en las circunstancias que estamos viviendo, vamos a poder tener paz en el corazón. Vamos a poder mantener nuestra paz. Y vean lo que dice también en Filipenses 4, 6 y 7. Dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, si ustedes lo ven, esos héroes de la fe que aparecen en la Biblia, aún en los peores momentos, siempre mantuvieron su confianza y sus pensamientos era en las promesas de Dios y no en las circunstancias. Y eso les permitió perseverar y les permitió alcanzar esas promesas de Dios y no perecer en ese camino. Y quiero darles un ejemplo, en este caso, de uno de los héroes de la fe, que fue Abraham. Quiero que por favor me acompañen a leer Hebreos 11, del 17 al 19. Y dice: por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. La historia completa cuenta que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, al de la promesa, al que Dios le había dicho que a través de él iba a tener una descendencia tan grande que iba a ser llamado Padre de Naciones. Dios le pidió que se lo sacrificara y Abraham estuvo dispuesto. ¿Y por qué estuvo dispuesto? Porque él no estaba pendiente de la circunstancia, sino de la promesa de Dios. Dice acá que él estaba pendiente y que sabía y creía en que Dios le había prometido que a través de Isaac iba a tener muchos descendientes. Y que aunque él se lo sacrificara, incluso Dios, después de la muerte, podía traer. ¿Qué pasó? Dios en el último momento le dijo: has demostrado tu fe, no es necesario que lo hagas. Y le permitió, por eso dice, en sentido figurado, lo recuperó de la muerte. ¿Gracias a qué? A que él mantuvo la calma y la perfecta paz en su corazón por estar pendiente de las promesas y de la palabra de Dios y no de las circunstancias. Eso es lo que puede hacer la diferencia en nuestra vida entre permanecer en Dios o apartarnos de Dios. Y el tercero, y ya el último, pero es tal vez, pienso yo, el más importante, es la relación. Mantener una relación. Quiero que me acompañen a leer Deuteronomio 10, 12. Y dice: y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y para este punto les voy a contar otra historia de esas que escuché sobre una persona que se llama Charles Blondin. Algunos ya lo conocen porque alguna vez prediqué también con la historia de él acá. Y fue el primer hombre que cruzó el Niágara, las cataratas del Niágara, sobre una cuerda floja. Una cuerda floja de 350 metros. Es algo así como 5 veces nuestra iglesia. Sobre el Niágara, que tiene la altura de un edificio más o menos de unos 20, 25 pisos. Y dicen que ese día él llegó y empezó a cruzar sobre la cuerda una y otra vez. Obviamente la multitud de personas cruzó de distintas formas. En una de esas llegó y se paró de cabeza en la cuerda, llevó una mesa y una silla y se sentó en la mitad de la cuerda con una mesa y una silla. Bueno, hizo de todo, hasta que en una de esas llega y les pregunta: ¿quién cree que yo puedo pasar
con un hombre en mi espalda, con un hombre a tuta la cuerda, ir y volver. Y todo el mundo, al ver que ya había hecho tantas cosas, todo el mundo creía que sí podía hacerlo. Y todo el mundo, sí, él puede, él puede. Cuando él le preguntó, bueno, ¿dónde está el voluntario? ¿Qué va a pasar? Que levante la mano. Ahí sí todos, ninguno fue capaz de arriesgar su vida, a pesar de que creían que él era capaz y a pesar de que querían que cruzara con alguien a su espalda, no estuvieron dispuestos a arriesgar y a entregar, poner su vida en manos de él. Pero hubo una persona entre la multitud que decidió arriesgarse y ofrecerse a pasar con él. ¿Quién fue esta persona? Esta persona se llamaba Harry Colcord y era su representante, su gerente, el que lo había acompañado durante años, el que había visto cómo se entrenaba, el que había visto sus esfuerzos, sus trasnochos, el que tenía una relación cercana con él y lo conocía. Él estuvo dispuesto a poner su vida en manos de él. Y de esa forma, en verdad demostró que tenía fe en él. Muchas veces podemos decir, no, yo creo en Dios, pero ¿estamos demostrando nuestra fe a Dios? ¿Por qué no podemos a veces demostrarle nuestra fe a Dios? Porque no hemos desarrollado una relación con Él. Necesitamos conocerlo, dedicarle tiempo, hablar con Él, leer su palabra, orar. Necesitamos desarrollar una relación íntima con Él para nosotros poder tomar la decisión de obedecer cuando Él no lo pida, para poder nosotros tomar la decisión de entregarle y poner nuestras vidas en manos de Él cuando Él no lo pida. De lo contrario, aunque creamos que Dios puede, que es capaz y hayamos visto muchos milagros alrededor, no vamos a ser capaces nosotros de actuar y de demostrar nuestra fe. Y es que, iglesia, si nos ponemos a pensar, ¿cuál era el factor común entre todos los héroes que aparecen en ese salón de la fama de la fe? No era que todos eran fuertes, no era que todos eran reyes o que todos tenían puestos de influencia, no era que todos eran millonarios o con grandes riquezas, no eran que eran los luchadores más valientes como David. No todos cumplían ese requisito, no todos eran el mejor líder. Por ejemplo, Moisés dicen que no podía hablar bien, que era tartamudo. Entonces, ¿cuál era el factor común de todos ellos? Habían desarrollado una relación íntima con Dios. Y por eso le creían y obedecían lo que Dios les pedía. Entonces, iglesia, en esta noche quiero que veamos que no necesitamos nada extraordinario para ser unos héroes de la fe. Solo necesitamos poner lo que somos, lo que tenemos a la mano, en manos de Dios, y los resultados extraordinarios vendrán de Él. Entonces, en esta noche, iglesia, quiero pedirles que todo eso que nosotros hacemos, que tenemos, que creemos, lo pongamos en manos de Dios y que decidamos hoy ser unos héroes de la fe.